Muy buenas tardes. Bienvenidos a todos a una nueva temporada, la séptima de nuestro programa Doctores en Línea. Soy la doctora Pamela Oliva, cardióloga infantil del Hospital Hernán Enríquez y docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de la Frontera. Doctores en Línea es un programa que se ha generado mediante una alianza estratégica entre nuestro hospital, la Facultad de Medicina y Ufrovisión, y está destinada a poder entregar contenidos educativos en prevención y cuidados de la salud a toda nuestra población. Se transmite en vivo para Temuco y Padre Las Casas por la señal abierta del canal digital 38.1, de Concepción a Coyhaique por el canal 48 de Telsur, y además está disponible en todas las plataformas online de Ufromedios. Hoy día tenemos el honor de contar con un nuevo invitado. Él es el doctor Paulo Valderrama Erazo, es cardiólogo infantil de la Universidad Finisterra de Santiago y además es el presidente del Departamento de Prevención de la Sociedad Chilena de Cardiología. Con él hablaremos un tema muy interesante y muy relevante en la salud de nuestra población, que es la prevención cardiovascular en la infancia. Paulo, es un gran honor contar contigo, con toda tu experiencia, que estés disponible para poder abordar este tema tan interesante y que esperamos sea de gran utilidad para nuestra población. Muchas gracias, doctora Oliva. Primero que todo, agradecer por la invitación a usted, porque creo que esto es necesario. Estas charlas son necesarias para nuestra población, pero además al Hospital Hernán Enríquez Aravena, a la Facultad de Medicina de la UFRO y también a Ufrovisión por darnos esta pantalla para poder llegar a la población, que creo que la enseñanza, la educación es parte de la prevención. Exacto. Así que muchas gracias. De nada, encantado de contar contigo. Vamos a partir entonces con nuestras preguntitas. Vamos a saber qué significa riesgo cardiovascular, ¿por qué es tan importante? Perfecto. El riesgo cardiovascular, como en palabras bien sencillas, es el riesgo o como la probabilidad de que una persona tiene para sufrir una enfermedad cardiovascular, es decir, un infarto agudo del miocardio, accidentes cerebrovasculares o trombosis. La importancia que tiene esto es que la gran mayoría de los factores cardiovasculares pueden ser prevenibles y son prevenibles o tratables. Así que claramente nosotros, como lo estábamos diciendo, si educamos correctamente a la población, podemos bajar estos niveles de infarto por miocardio, de accidentes cerebrovasculares. Perfecto. ¿Cuán frecuente es el riesgo cardiovascular en nuestra población, sea infantil o adulta? Yo creo que en los últimos tiempos, y creo que la pandemia nos ayudó un poco a elevar estos índices, cada vez es mayor por el ambiente que estamos viviendo como sociedad. Es decir, antiguamente nuestros abuelos, creo yo, nuestros padres, eran mucho de salir a pasear, de salir a los parques, de comer más saludable, de tener una vida más activa. No habían tantos ascensores, no había tantas escaleras mecánicas, no había tanta comida chatarra. Y en estos últimos tiempos todo eso, toda esta olla a presión está aumentando. La pandemia nos favoreció más en el uso de pantalla, en ser más inactivo, en ser más sedentario. Por lo tanto, a nivel de adulto e infantil, esto ha ido aumentando exponencialmente. ¿Nos podrías hablar, como estamos hablando de riesgo cardiovascular, cuál es la probabilidad entonces del punto de vista de la incidencia, de la frecuencia con que se ven estas enfermedades cardiovasculares y su impacto en la mortalidad en la población general? Sí, hay cifras más de adulto que pediátrica. La pediátrica ya están ellos, los niños, las personas, los niños bajo 18 años, niños, niñas y adolescentes. Los niveles de obesidad cada vez han ido en aumento a través de la JUNAEP, que ha sacado sus estadísticas. Se vio hasta el año 2021 que 2 de 3 niños, es decir, el 66% de ellos, tenían una cosa llamada malnutrición por exceso, es decir, sobrepeso y obesidad. Y esto, considerándolo como la piedra angular, probablemente la obesidad
es el factor de riesgo o la piedra angular para muchas otras alteraciones. Por lo tanto, el riesgo cardiovascular que está teniendo nuestra población pediátrica es cada vez más alto. Incluso, quizás nos vamos a llegar en la edad pediátrica a tener un infarto o a tener alguna alteración, tener algún sitio cerebrovascular, eh, pero probablemente a medida que va pasando los años y a medida que se va cronificando o intensificando esto, probablemente vamos a tener algún infarto en edad pediátrica. Así que yo creo que sé los índices de obesidad, sé los índices de hipertensión, pero gracias a Dios, por suerte, hasta el momento, hoy por hoy, no hay niños, o no que conozca yo, niños infartados o con accidentes cerebrovasculares. Pero básicamente me refería a que sigue siendo la mortalidad cardiovascular la principal causa de Sí, muerte totalmente. en la adultez. O sea, Sí, sí, sí. no es el cáncer, es la enfermedad cardiovascular, o sea, infarto, Mm, accidentes mm, vasculares sí, y este tipo de enfermedades, ¿cierto? sí, Y sí. por lo tanto también hemos visto que con todo este devenir de los factores de riesgo, esto se ha ido adelantando en el tiempo. Ya Así no es. son personas sobre solo 50, 60 años, sino que se ha ido adelantando a etapas anteriores. Y eso es algo como muy relevante, ¿verdad? Sí, totalmente. Siempre anualmente compite la mortalidad cardiovascular con el cáncer. Algunos años gana el cáncer, en otros años gana la mortalidad cardiovascular. Eh, Así que en estos últimos 2 años, la mortalidad cardiovascular en los adultos es el que lleva el primer lugar en nuestra población chilena. Y para más remate, y como comentario adicional, resulta que en el cáncer uno de los grandes factores de riesgo es la obesidad, Así es, por el estado así es. inflamatorio crónico que genera. O sea, igual el cáncer puede estar influido por la obesidad. Totalmente, así es. Y ese uno de los nexos que actualmente ya se ve es que personas que tienen obesidad y este link que hay o esta unión que hay entre obesidad, una inflamación crónica de bajo grado, favorece a ya alrededor como 17 tipos de cáncer. La obesidad puede generar o es un factor de riesgo relativamente potente con diferentes tipos de cáncer. Así que probablemente los factores de riesgo para cardiovasculares también se comparten en algún punto con las personas que tienen cáncer. Exactamente. ¿Es necesaria la prevención cardiovascular en la infancia? ¿Por qué tendríamos que partir en la infancia? Totalmente, absolutamente. Yo creo que, como lo decía, la prevención debe partir en la edad pediátrica, porque es ahí donde nosotros como padres, como población, como colegio, podemos crear y generar hábitos saludables, hábitos familiares, y estos se transmitan en el tiempo. Si nosotros estamos transmitiendo a nuestros niños, a nuestros hijos, a nuestros familiares chiquititos, distintos hábitos de sedentarismo, de malnutrición, de comer comida chatarra, estos se van a mantener y se van a perpetuar en el tiempo. Y si ya un niño pequeño consume pantallas a la edad de meses o años, es probable, muy probable que ese consumo de pantalla lo único que va a hacer es aumentar en los tiempos a medida que el niño va aumentando su vida. Así que es totalmente importante hacer un break o un quiebre como papá y nosotros enseñarles con el ejemplo a ellos a través de hábitos familiares. Este es un tema extremadamente complejo, pero importante, porque dadas las condiciones actuales de vida, no es fácil de generar ciertos hábitos, ¿cierto? Como Totalmente. cocinar en casa y que la comida sea saludable. Mm. Pero de verdad tenemos que entender los adultos que es una responsabilidad extremadamente grande para nuestros hijos y para nosotros mismos. Entonces, a lo mejor hay que hacer un esfuerzo extra, pero de verdad tenemos que ponernos la mano en el corazón y comenzarlo. Sí, yo buscándole, no sé, quizá la parte flaca como para poder convencer a los papás, porque claro, si uno, claro, ahora en esta vida rápida que estamos teniendo, trabajando 24/7, llegando cansados, es muy frecuente ver, por ejemplo, los restaurantes que tanto papás como niños están ocupando el celular, o cuando uno llega cansado, muchos papás dicen, no, yo estoy cansado de mi hijo y le paso el celular, le paso la pantalla, pero esto que veíamos con nuestros papás, en cuál la alimentas, cuando uno almorzaba, cuando uno tomaba el té,
esta conversación, poder degustar la comida. Hay estudios que también demuestran que cuando uno come más rápido, los niños que comen más rápido son mucho más ansiosos, tienen mayor probabilidad de ser obesos o con sobrepeso. Así que creo que el punto que los papás deben asumir o debemos asumir es que generar una salud cardiovascular en la niñez, probablemente, no probablemente, va a ahorrarnos dinero y consultas y medicamentos y probablemente malos ratos cuando el niño sea adolescente o sea adulto. Porque si tenemos un niño que, claro, nosotros vamos, le damos colación, una papa frita, le mandamos una bebida artificial, para no decir ninguna marca, probablemente a los 15, 16 años ya va a tener obesidad y por lo tanto va a tener resistencia insulínica o algunas comorbilidades, algunas enfermedades muy relacionadas a la obesidad, y va a tener que llevarlo al médico mucho más frecuente, probablemente va a tener que llevarlo al kinesiólogo, probablemente va a tener que comprar medicamentos para la hipertensión, va a tener que comprar medicamentos para algunas alteraciones al colesterol. Así que claramente si nosotros creamos hábitos, vamos a crear una persona saludable, con menos patologías, con menos enfermedades y por lo tanto con menos visitas necesarias a distintas especialidades que un niño que tiene obesidad. Exactamente. Y además con eso aprovechamos a crear niños más felices. Totalmente. Están haciendo actividad física, están como en peso, están ágiles, van a sentirse súper poderosos. Sí, así es. Pablo, actualmente se habla de que hay 8, 9, quizás 10 puntos esenciales que tienen que ver con la salud cardiovascular. Y esto es algo súper, súper relevante, por tanto me gustaría que lo fuéramos abordando uno por uno, aunque sea en forma corta y resumida por un tema de tiempo. Partamos, por ejemplo, por la significación que tiene el tabaco, la nicotina, en la salud cardiovascular. Súper, es bien sabido, es que eso es uno de los 8, evitar la nicotina. Y claro, uno, por suerte, ve pocos niños que fuman. Alrededor de los 16, 18 años ya hay mayor riesgo de que ellos puedan consumir, pero nuestros niños son fumadores pasivos. Y eso sí se ha visto que ya afecta a la salud cardiovascular de nuestros niños. Incluso estos vapeadores, que antiguamente era como la panacea de que son saludables, también ya hay estudios que demuestran que los vapeadores también son malos porque además ya tienen distintos componentes. Así que uno de ellos, como lo decía usted, doctora, es evitar la nicotina tanto activa como pasivamente. ¿Qué significa pasivamente para poder refrendar esto? Perfecto. Pasivamente se refiere a que, obviamente, yo como papá no voy a dejar que mi hijo fume, pero probablemente estoy fumando cerca de él o me estoy impregnando con el tabaco, que claro, no, doctor, si yo fumo afuera de la casa, fumo en la terraza, pero lo que me impregno en mi ropa y cuando tengo un recién nacido también él aspira mi ropa con tabaco. Así que eso es que sea pasivo, no es un niño que fume activamente, sino que pasivamente aspira o respira la cantidad de tabaco que se me queda en mi cuerpo. Perfecto. El tabaco, el olor ambiental del tabaco. Ajá. ¿Qué pasa con la actividad física? Que es un punto súper clave dentro de estos 8, 9 o 10 esenciales del cuidado. Para mí es uno de los ejes, o para mí es un tratamiento esencial de los distintos factores de riesgo cardiovasculares en la actividad física. Y ojo que acá estamos llamando la actividad física, no estamos llamando a ni deporte ni ejercicio físico. Llamando, y acá quizá hay que hacer una diferencia, porque deporte es un ejercicio físico que está pauteado, que está estructurado y está bajo regla. Ejercicio físico es una actividad física que es planificada, que es repetitiva en el tiempo con el fin de mejorar mi organismo. Actividad física es cualquier movimiento voluntario que yo estoy produciendo para que mi cantidad de mi gasto metabólico es, pero mi cantidad de energía que yo estoy gastando como persona sea mucho mayor. Por lo tanto, la actividad física quiere decir que yo me mueva, que trate de no permanecer en forma prolongada sentado. Para mí es un eje central y que actualmente se está evitando por los ascensores, por las escaleras mecánicas, porque tenemos un transporte al colegio, a la universidad, a nuestro trabajo en forma muy pasiva, es decir, que me subo en el auto en mi casa y me bajo en la universidad, me subo en el auto en mi casa, me bajo el trabajo, subo el ascensor, bajo el ascensor.
Por lo tanto, nosotros tenemos que ser capaces de meter instancias de actividad física dentro de nuestra rutina de vida diaria. Eso ha demostrado que, además de producir un impacto en el peso corporal, también libera distintas hormonas o distintas como sustancias en nuestro cuerpo que ayudan al correcto funcionamiento del resto del cuerpo que tenemos nosotros. Además, se ha visto que mantener una vida activa mejora nuestro estado de ánimo. Así que claramente para mí la actividad física es un eje central, que no estoy llamando deporte, por favor, no estoy llamando ejercicio físico, sino mantener una vida activa con nuestros niños, que si vivimos en un departamento, subamos los pisos correspondientes, o ya, si estamos empezando a mantener una vida activa y vivimos en el piso 12, bajémonos en el piso 10, pero empecemos nosotros a incorporar la actividad física dentro de la rutina que estamos teniendo. Es decir, me subo en el ascensor, me bajo en el piso 10 y subo 2 pisos. En un mes más me bajo en el piso 8, por ejemplo, y subo 4 pisos. Y así incorporando o estacionar el auto mucho más lejos del trabajo, de la universidad o del colegio para ir a dejar a un niño, de tal forma de crearnos un hábito, incorporar este nuevo hábito dentro de esta actividad física que tiene además, y quizá no es el más importante, el peso corporal, sino tiene muchísimos más beneficios en muchísimos más órganos de lo que nosotros pensamos. Y en esto hay cosas muy lúdicas, además, porque antiguamente uno saltaba con un cordel, no necesitaba equipos, no necesitaba un gimnasio, ¿cierto? Sí, Saltaba totalmente. con un cordel, andaba en una bicicleta, en un monopatín. Sí. O sea, realmente correr en el patio, jugar a la pelota, perseguir al gato, o sea, todo eso es movimiento y es alegría, además. Sí, si uno pudiera tener un hábito de llevar a nuestros hijos al parque, aunque sea media hora, aunque sea 15 minutos, también se ha demostrado que si los niños tienen áreas verdes o parques o ser libres, además de ser niños más felices, además de ser niños menos estresados, menos ansiosos, ellos, por estar solamente en un parque, ya corren, saltan, juegan, bailan, y por favor, también háganlo. Muchos papás yo he visto que, no, yo llevo a mi hijo al gimnasio y lo llevo a atletismo, y ellos están pendientes del celular. Por favor, ustedes también ocupen ese ratito que llevan a su hijo a alguna actividad o al parque, en compartir con ellos, en sacar este sedentarismo que lo estamos teniendo con el celular y crear ustedes y enseñar con el ejemplo una vida más activa. Así que aprovechen el minuto que su hijo está haciendo deporte para usted también hacerlo y ustedes también enseñar con el ejemplo. Que es una de las cosas que yo creo que no se hace. Y esto del parque además tiene otra magia, que estar en contacto con las áreas verdes, con la vegetación, que ya tiene un intercambio energético que es mucho más saludable también que con un área material como el cemento, la baldosa. Así es. La tierra, todo eso. Háblanos, por favor, Pablo, del peso, la necesidad de tener un peso normal. No estamos hablando ni siquiera de niños flacos, peso normal, la importancia que esto tiene. Para mí, así como la actividad física, el eje central de la solución, el peso. En estos tiempos hay que ser bien cauteloso con meterse con el peso o la descripción de una persona. Y yo siempre lo veo así en mi consulta. Y también creo que es prudente, si bien es cierto, el niño va a nuestra consulta o a mi consulta con otro motivo de la consulta, creo prudente pedirle permiso al niño y a sus papás para hablar este tema, porque en estos tiempos tenemos que tratarnos con cautela respecto al peso normal. Ahora, respecto al peso normal, antiguamente el 50 a 60% de nuestra población tenía un peso adecuado para su estatura. Hoy por hoy se ha visto que hasta el 2001 solamente 1 de 3 niños, o el 30% de ellos tiene peso normal. Y el resto, el 30%, obesidad, es decir, un peso excesivo, y el sobrepeso, el otro 30%. Por tanto, de 3 niños, 1 con sobrepeso, 1 con obesidad, 1 con peso normal. Y esto, como le decía, es la piedra angular para múltiples otras patologías, como por ejemplo, a nivel neurológico produce baja autoestima, produce aislamiento social, puede producir bullying, puede producir depresión. A nivel respiratorio, los niños que son obesos o que tienen peso excesivo
tienen apnea obstructiva del sueño, es decir, que son roncadores o algunos de ellos dejan por segundos de respirar en la noche, y eso también es un factor de riesgo para el corazón. Presentan hígado graso, es decir, que la grasa se acumula en su hígado. Tienen mayor riesgo de que la unión del fémur, que es el hueso que está en la pierna, con la unión con la cadera puede tener un desplazamiento, o el eje de las piernas también es distinto. Pueden tener alteraciones al colesterol, pueden tener alteraciones en el azúcar en la sangre, mayor riesgo de hipertensión arterial. Pueden tener además que sus arterias, siendo tan jóvenes, siendo tan chiquititos, que sus arterias se vuelvan más rígidas porque se les llena, en palabras bien sencillas, como que sus arterias se llenan de, comillas, sarro. Por lo tanto, la rigidez de estas arterias se vuelven más rígidas y eso predispone a tener mayor hipertensión, y por lo tanto el corazón trabaja contra arterias más rígidas y por lo tanto el corazón se puede incluso también engordar o hipertrofiar, esa es la palabra correcta. Así que la obesidad, si bien es cierto, es un tema muy sensible, yo lo trato con mucho respeto en mi consulta. Creo que, y explicar muy bien que no es con lo cual yo estoy en contra, sino que estoy en contra con él porque produce otras patologías, y que es el resumen de distintos malos hábitos que está teniendo no solamente el niño, porque el niño es producto de nosotros, así que probablemente la familia, que el niño está viviendo en un ambiente que se llama obesogénico, o un ambiente que favorece o produce personas, papá, mamá, hijos, con tendencia a un peso excesivo u obesidad. Perfecto. Un punto extremadamente importante también, tanto como los que hemos hablado, es el concepto de dieta saludable. ¿Qué es lo que es saludable comer? ¿Cómo deberíamos comer para tener menos riesgo cardiovascular? Súper, eso es súper importante. A mí, como cardiólogo pediatra, no me gusta mucho el término dieta, porque actualmente dieta es igual como a restricción. Y creo que nosotros como adultos ocupamos las dietas restrictivas cuando necesitamos que el traje nos quede bien, el vestido nos quede bien para un posible matrimonio. Y después nos olvidamos de la dieta porque obviamente es restrictiva. Creo que el término de alimentación saludable familiar es, nosotros como médicos, como papás o como núcleos familiares debemos incorporar, y esto en forma lenta y paulatina. Dejar de comprar productos artificiales o productos ultraprocesados o productos como bebidas, como jugos artificiales, que actualmente muchas veces yo he visto que los papás los envían a los niños con una bebida artificial, para no decir el nombre, con un jugo que están llenos de azúcar, y lo más importante es que los niños, por ejemplo, tomen bastante líquido. ¿Cuál líquido? Agua. Así de sencillo. La bebida artificial es más... No, es que doctor, la alimentación saludable es muy cara. Agua versus bebidas artificiales, el agua es muchísimo más barata. Y de ahí, lentamente, dejar de comprar los papás productos ultraprocesados, productos o comida chatarra, papas fritas, ramitas, chocolate, pero que sea en forma paulatina. Si esto está incorporado dentro del hábito de la familia de comer comida chatarra, yo nunca lo prohíbo, sino que lo restrinjo a ojalá una vez a la semana, pero que la familia pueda consumir en ese día comida chatarra, y los gustos por la sal, por la grasa, se va restringiendo y se va perdiendo. Y favorecer mucho más una alimentación saludable, ¿en base a qué? En base a frutas y verduras. Lo que está demostrado es que si consumen 5 porciones de frutas y verduras en el día, es muy óptimo para nuestra salud cardiovascular. Si consumen 2 a 3 veces a la semana legumbres, como poroto, garbanzo, lenteja, es muy bueno para nuestra salud cardiovascular. Si consumes pescados 2 o 3 veces a la semana, excelente para nuestra salud cardiovascular. Por lo tanto, no seamos restrictivos, porque esa restricción puede ser que dure poco en el tiempo y después, cuando lleguemos a este posible peso adecuado, vamos a volver a esta alimentación poco saludable. Esto tiene que ser paulatino en el tiempo y mantenido en el tiempo, así como la actividad física tiene que ir en aumento paulatino también a nivel familiar. Perfecto.
Se dice también que nosotros deberíamos tener azúcar en la sangre en niveles normales para prevenir problemas cardiovasculares. ¿Cómo abordar eso? Si bien es cierto, hay dos tipos de diabetes. La tipo 1 de una diabetes que es como más familiar, y dejémosla ahí, y la tipo 2 es la que está un poco, tiene mucha unión con la alimentación, con nuestro peso, y probablemente eso va a generar que se produzca una resistencia a una hormona que se llama la insulina y posteriormente a una diabetes, es decir, que exista mayor cantidad de azúcar en la sangre dentro de nuestros vasos sanguíneos y eso va a afectar a nuestros ojos, a nuestro corazón, a nuestros riñones. Por lo tanto, la forma correcta de hacerlo, de restringirlo, de evitarlo, es con una vida activa, porque tener una vida activa favorece a que nuestro cuerpo, a que nuestras hormonas estén más sensibles o ávidas por esta hormona que se llama la insulina. Y por tanto vamos a retrasar que aparezca la diabetes. Además, llevar una alimentación saludable también es importante. Y otra cosa también importante es cuándo comemos. Es decir, y esto se ve muchas veces en las personas que hacen turnos, en las cuales hacen turnos, parten de noche, parten a las 8 de la noche y se alimentan tarde. Nuestro cuerpo, nuestras hormonas de nuestro cuerpo están reguladas por un ciclo circadiano, se llama, que tiene mucha relación con el sol. Y eso quiere decir que cuando nos despertamos en la mañana, algunas hormonas bajan y otras suben, y cuando se acaba el sol o se esconde el sol, algunas hormonas también bajan de nuestro cuerpo y aparecen aquellas que favorecen el sueño, aquellas que favorecen como más el reposo. Entonces nosotros al comer en la noche, cuando el sol se ha escondido, eso favorece también a que se cree una resistencia a la insulina o, comillas, prediabetes, porque la insulina, o es esta hormona que regula el azúcar en la sangre, está baja porque está durmiendo, porque nuestros antecesores, los hombres de las cavernas, cuando el sol se apagaba, ellos cerraban la caverna y dejaban de comer y se dormían. Y después cuando salía el sol, abrían la caverna y empezaban a comer. Es un poco ese el patrón. Por lo tanto, también es importante para evitar o retrasar la diabetes o el azúcar en la sangre o esta enfermedad que tienen mayor cantidad de azúcar en la sangre o la resistencia a insulina, es también restringiendo nuestro horario de alimentación hasta ser más o menos símil a cómo es el ciclo del sol. Aparece el sol, podemos comer, se restringe el sol, bajamos porque nuestras hormonas así lo están pidiendo. Perfecto. Relacionado con esto mismo también aparece otro punto importante que es el tener controles de lípidos en sangre normales. Obviamente está relacionado con nuestra dieta, con nuestro ejercicio, etcétera, etcétera, pero también esto es un factor de riesgo significativo que a lo mejor de repente puede ser incluso constitucional, familiar, ¿no? Sí, totalmente. Sí, existen algunas alteraciones del colesterol familiares o de lipidemias familiares, pero hay algunas otras que se relacionan y están muy unidas a los niveles de obesidad, a los niveles de inactividad física, a los niveles de sedentarismo. Yo, por ejemplo, en la pandemia tuve una chiquitita que era peso normal, pero como estaba en la pandemia, un tipo de colesterol, un tipo de grasa en la sangre, que eran los triglicéridos, se le habían aumentado, se habían duplicado, de hecho. Y el único factor de riesgo que tenía ella era que era sedentaria porque usaba mucha pantalla. Nos vimos posteriormente y el único consejo que le dije, bueno, mejoremos tu nivel de sedentarismo que estás teniendo de inactividad física. Ella me hizo caso y los niveles de triglicéridos o este tipo de colesterol en la sangre bajaron. Por tanto, estas alteraciones del colesterol sí tienen mucha asociación con el sedentarismo, con la inactividad física y con los niveles de obesidad. De los reportes que existen en población chilena, hay uno que es del 2015, es decir, antes de la pandemia, es decir, con no los niveles de obesidad que estamos teniendo actualmente, y en el 2015, 1 de 3 niños, es decir, alrededor del 32% de ellos, tenían algún grado de alteración en el colesterol en su sangre. Ahora, con los niveles de obesidad, de sedentarismo y de inactividad física, probablemente, esto es opinión personal, probablemente van a estar mucho más altos que el 32%.
Pablo, ¿y qué alimentos influyen más en que el colesterol o las alteraciones de los lípidos aumenten? Depende un poco del tipo de colesterol que estamos. En algunos son las frituras, podríamos decirlo, pero en otros también son los niveles de azúcar que estamos consumiendo, de hidratos de carbono. Depende un Exacto. poco del tipo de colesterol, que algunos son las grasas en sí, pero en algunos los triglicéridos, por ejemplo, que es un tipo de colesterol o de grasa en nuestra sangre, se favorecen por una alimentación basada en hidrato de carbono, no solamente en el azúcar que uno le echa al té, qué sé yo, sino en algún tipo de hidrato de carbono, como por ejemplo los tallarines o los fideos, por ejemplo el pan, que no son azúcares, pero sí son de la familia de los hidratos de carbono. Y todo lo que es repostería, que es muy Y todo rica, lo que pero es repostería. moderada. Y hay que moderarla y restringirla a, como yo lo aconsejo, una vez a la semana, o si Exacto. realmente vivimos comprando pastelitos, ya, a 2 veces a la semana, pero pongámonos metas y tracemos unos planes familiares. Ok, 2 semanas vamos a estar así, 3 veces a la semana, si antes eran todos los días, en 2 semanas más vamos a bajar a 2 días y así hasta restringirla a un solo día. Exactamente. La presión arterial, ¿qué rol juega en la salud cardiovascular? La presión arterial también es uno de los 8 puntos esenciales de una salud cardiovascular ideal. Y también tiene bastante, la obesidad también genera hipertensión arterial. Tanto así que esto también son reportes antiguos del 2009, que de escolares sanos, un 3,6, un 4%, es decir, 4 de 100 niños tenían hipertensión arterial, pero cuando tienen obesidad leve, esto se duplica, y cuando tienen obesidad severa, esto se cuatriplica, cuatriplica. Entonces, de ahí uno de los, quizás, de los mensajes es que todo niño sobre los 3 años debe tomarse la presión arterial al menos una vez en el año. Y, o antes de los 3 años, si es que presenta algún factor de riesgo de tener hipertensión arterial. Por ejemplo, por nombrar algunos, si tiene alguna enfermedad, alguna cardiopatía congénita o nació con alguna enfermedad del corazón, sí. O si tiene alguna alteración en el riñón, también es importante controlarla antes de los 3 años. O si nació prematuro o de bajo peso, también es importante porque tiene una buena relación. No todos los niños que nacen prematuros, no todos los niños que nacen pequeños para la edad gestacional van a tener hipertensión, pero tienen mayor riesgo. O aquellos que estuvieron hospitalizados en una UCI neonatal también tienen factor de riesgo. Por lo tanto, sabemos que existe, sabemos que está presente en la edad pediátrica y sabemos, le he nombrado algunos factores de riesgo de algunos factores de riesgo para producir hipertensión arterial, así que si la tenemos, podemos exigirle o los médicos tomarla antes de los 3 años si es que tiene alguno de estos factores de riesgo importantes. Perfecto. Y lo otro importante entonces en relación a esto mismo también, que la comida saludable sea no con exceso de sal, es decir, que no comamos estas cosas saladas que normalmente en términos de fiambrería o de queso o de qué sé yo, de papitas fritas o diferentes maní salados. O sea, esas cosas como tener mucho cuidado y mucho ojo porque inconscientemente se compran para pasarlo bien, pero van con todo este lastre que significa la sal extra, ¿no? Totalmente. Y mientras nosotros como familia restringamos la sal o el inicio de la sal en nuestros hijos sea mucho más tarde, la sal, así como el azúcar, son gustos adquiridos, así que mientras ellos la adquieran antes, van a ir aumentando su requerimiento de sal. Y que ojalá que el salero esté fuera de la mesa, porque los chilenos, y esto está demostrado, somos buenos para la sal. Ahí, a mí, yo esto lo quiero contar como una anécdota. Me ha tocado atender a algunos niños que andaban desmayándose y era específicamente, al hacer, digamos, las preguntas, resultaba que los papás no comían nadie con sal en la casa, lo cual tampoco es bueno. Tenemos Sí. que tener sal en nuestro organismo, pero cantidad normal, no electra, y eso quiero como aclararlo, digamos. Sí, totalmente. Ya. Pablo, lamentablemente el tiempo se nos va cortando y hay unos Bueno. puntos súper importantes que quiero que por favor hablemos, aunque sea en forma muy resumida. Uno de los esenciales también en la salud cardiovascular es el sueño, el hábito de dormir bien. Por favor, cuéntanos brevemente qué significa esto y su importancia.
Tener dormir bien, no solamente en horas, sino también una calidad de sueño es súper importante. Nosotros tenemos que, entre comillas, resetear nuestro cuerpo en la noche. Tenemos que lograr un sueño reparador para que nuestra hipertensión, para que nuestra presión arterial se normalice y se baje, para que nuestra frecuencia cardíaca también se normalice y se baje. Distintos estudios demuestran que aquellas personas que se privan de sueño, médicos que hacen turno o que tienen mala calidad de sueño, sus diferentes factores de riesgo van aumentando. Así que, este sueño también depende de la edad del niño, de la persona. Mientras más chiquititos, mayor cantidad de sueño necesitan, pero que este sueño sea reparador y de buena calidad. Y las personas mayores van perdiendo un poco, llegando a 6 u 8 horas. Pero es súper importante, es uno de los ejes, y por eso es importante que empezar a cierta hora del día, empezar a bajar las luces de nuestra casa para que nuestro cuerpo empiece a una hormona a inducirnos el sueño. Y por lo tanto, nuestros niños dejar las pantallas de lado a las 6 de la tarde. Porque estas luces que nos ocupan las pantallas, celulares, iPad, televisor, nos aumenta la vigilia. Además que hay un tema de salud mental. La persona que no puede dormir bien o la cantidad de horas necesarias va a andar en un estado de agotamiento y por lo tanto va a estar funcionando en la vida de una forma que no va a ser normal. Va a andar agotado y realmente no lo va a pasar bien. Entonces, nuevamente nos toca la salud mental. Otro punto importante dentro de estos puntos esenciales es el estrés. Por favor, háblanos de aquello. Uy, el estrés yo creo que no está dentro de los 8, pero yo creo que se tiene que agregar. El estrés es algo que quizás se subestima un poco en los tiempos de hoy, pero es algo que es totalmente esencial y que si nuestro cuerpo vive estresado por distintas cosas, por distintos problemas, por distintos ruidos ambientales, ruidos o contaminación atmosférica de distinto tipo, va a existir, nuestro cuerpo va a estar mucho más estresado y por lo tanto va a estresar también nuestro sistema cardiovascular, generando también un factor de riesgo. Y por eso vivir en un ambiente, en una ciudad ruidosa, con contaminación, con contaminación también de la luz, eso es un factor de riesgo cardiovascular porque nuestro sistema está mucho más estresado. Perfecto. Ahora, yo quiero que nos refiramos brevemente a dos puntos. Uno, las pantallas, y otro que tiene que ver cuándo debería partir el cuidado de la salud del niño. Hay un punto que es súper exquisito y súper importante que tiene que ver cómo los papás se cuidan antes de querer embarazarse, antes de querer tener un niño. Y quiero que por favor nos hable de esas dos cosas brevemente. Sí, a ver, ¿cuándo partir la prevención de tu futuro hijo? Lo que está demostrado o lo que se está pregonando, lo que se está diciendo, es que debería partir durante el embarazo. Y ahí la mamá debería tener idealmente un peso, la mamá y el papá, un peso normal, que las patologías de hipertensión arterial, de colesterol, de azúcar en la sangre estén reguladas para que no se transmitan a este chiquitito que va a vivir en ese ambiente 9 meses. Y de ahí va a partir, obviamente, los hábitos que estábamos hablando. Está demostrado que si uno parte antes esto, nuestra descendencia, nuestro futuro, antes, y yo por eso en una presentación tiraba como a los 1365 días, en la cual el futuro papá y la futura mamá empiezan a programar sus embarazos, 1365 días que era un año antes, los 9 meses, más los 2 años de vida del recién nacido. Entonces, partir esta salud cardiovascular del papá y la mamá antes, porque el papá obeso y mamá obesa generan distintas alteraciones en los espermios o en los ovarios. Peor calidad del espermio, peor movilidad, se mueven menos los espermios, el ovario también es de peor calidad y también si es que logran un embarazo, las posibilidades de que ese embarazo llegue a término en papá y mamá obeso es muchísimo menor. Por lo tanto, no solamente hay que cuidarse durante el embarazo, sino antes, porque además se ha visto que el papá y futuro papá y futura mamá que hacen ejercicio físico, sus futuros hijos van a tener mayor capacidad cognitiva o ser mucho más habilosos, van a tener mayor capacidad cardiorrespiratoria, porque esto se va a heredar a su hijo. Eso respecto a
que hay que partir lo antes posible y, por lo tanto, mantener un continuo de la salud cardiovascular en nuestros niños. Respecto... O sea, es muy importante reiterar que ojalá las personas que quieran tener hijos, antes de acudir a la instancia del embarazo, se tuvieran ya en una forma, en un estado saludable, ¿cierto? Totalmente, totalmente. Y antes que nos corte el canal, porque estamos en el tope, por favor, háblanos de las pantallas. Las pantallas para mí son uno de los enemigos fundamentales. Las pantallas generan niños estresados, las pantallas generan niños emocionalmente o mucho más lábiles. Además, nos baja el metabolismo, nos baja la cantidad de energía que requerimos para hacer cosas. Por lo tanto, están niños más sentados, son niños mucho más inactivos, por lo tanto, y además predispone a tener peor calidad nutricional, comen más chatarra, no comen una manzana, tienen menor calidad y cantidad de sueño, así que eso es otra cosa importante. Yo no lo estudio bonito e importante e impactante. Lo que está dicho de respecto a las pantallas, que antes de los 2 años ningún niño debería ver pantalla. Y después de los 2 años, 1 hora al día, ¿vale? De esa hora al día se comparaba a aquellos niños que veían 1 hora al día pantalla versus aquellos que veían todo lo que querían, más de 1 hora al día. Y se vio que aquellos niños que veían más de 1 hora al día o todo lo que querían, tenían 8 puntos menos de coeficiente intelectual, de inteligencia. Es decir, aquellos niños que no ven pantallas, en compararlos con los otros niños eran menos inteligentes. Y eso quizá se puede saber por qué, porque el niño que no ve pantallas hace actividad física, el niño que ve pantalla, comillas, se aburre, pero lee un buen libro, o dibuja, o crea. Así que claramente nosotros tenemos que evitar, por favor, lo más posible, y espero no ver nunca a guaguas que están en un restaurante conectadas a un celular, porque no debería presentarse, ni los niños deberían conocer las pantallas antes de los 2 años y después solamente 1 hora al día. Perfecto. Pablo, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Se nos fue el tiempo. Estoy extremadamente agradecida de toda tu colaboración, de toda tu experiencia, porque creo que ha sido un aporte súper importante para toda nuestra audiencia. Así que agradezco que estés con nosotros y ojalá, si es posible, en un futuro podamos volver a conversar y profundizar en estos temas. Encantado. Para mí, encantado de educar a la población. Creo que es una de las cosas que debemos hacer como médicos, acercarnos cada vez más a la población para poder educarla. Es que realmente esto nace de la necesidad de educar y entregar esta información, porque nosotros tenemos que entender que nunca los sistemas médicos o de salud van a ser suficientes para recuperar salud que ya está dañada. Nunca va a haber suficiente cantidad de cupos, horas, recursos, a tiempo, etcétera, etcétera. O sea, lo más importante es que lo que se pueda prevenir, se prevenga. Sí, totalmente. Nuestra consulta dura 15, 20, 30 minutos y la educación tenemos que hacerla de un continuo, educar no solamente a los papás, sino también probablemente a sus cuidadores, a los abuelitos que a veces se quedan, porque muchos papás están trabajando 24/7 y quedan al cuidado del abuelito o de la señora que cuida o que limpia la casa, y a ella también tenemos que nosotros como médicos llegar, no solamente educar a los papás que van a nuestra consulta, sino también a ella, a los abuelitos, de esto de alimentación saludable, de actividad física y todo, de evitar las pantallas. Perfecto. Entonces, gracias de nuevo, gracias a nuestra audiencia por estar con nosotros. Lo esperamos el próximo martes en un nuevo programa. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches.